El propósito como proyecto y la idea indicadores. Vemos que están llegando, que están asistiendo, porque realmente ustedes como padres, entonces, nuevamente bienvenidos. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, me da mucha alegría verlos, María se lo dijo todo y tenemos muchas voces hoy que nos van a hablar de la importancia y nos van a dar muchas herramientas para que construyamos juntos este camino de crianza para que sea menos complejo, más eficiente y más feliz. Estoy contenta porque hay hartas personas y espero que lleguen más. Sabemos que cuando estamos unidos, cuando hay coherencia, cuando nuestros hijos ven que el discurso del colegio es igual al de la casa, pasan cosas muy, muy, muy importantes. Cuando por el contrario ven información o sienten mensajes contradictorios, para ellos es muy, muy frustrante y muy difícil afrontar, digamos, la vida. Entonces, estemos en la misma página, compartamos este día para aprender muchísimo y poder educarlos de la mejor manera, en un entorno sano, armónico, feliz, de convivencia. Muchas gracias por estar acá. Bueno, buenos días. Mi nombre es Nadia Huertas, coordinadora del equipo de Felicidad. Primero, darles las gracias por estar acá, es muy importante para nosotros. La semana pasada, a través de Fidias, ustedes debieron recibir un comunicado en el que con mucho entusiasmo les contábamos que ya habíamos arrancado con este programa de felicidad y que habíamos iniciado con unas líneas muy importantes desde el ser, con la línea de identidad personal y desde el conocer con los dispositivos básicos de aprendizaje. Sus docentes, los docentes de los niños, han tenido todo un proceso de capacitación con el equipo de la felicidad y posteriormente sus hijos en los homeroom han trabajado sobre estos temas. Y hoy es el turno de ustedes, de alinearnos, de trabajar todos con el mismo propósito. Aulas en Paz acompaña el programa Felicidad específicamente en todo el desarrollo socioemocional. Y de esta manera hoy tenemos al equipo, está Mara y María Paula que nos acompañan todo el tiempo con los docentes. Y está Lina María Saldarriaga que hoy va a conducir esta charla tan importante. Les damos la bienvenida y las gracias por estar aquí con nosotros. Espero que sea muy provechoso para todos. Bienvenidos. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Ayer le contaba yo a los papás de preescolar y a las mamás de preescolar que me siento en casa. Me siento muy feliz de poder estar hoy con ustedes porque aparte de que Aulas en Paz está dentro del Gimnasio Fontana ahora, tengo el corazón aquí porque les voy a presentar. Seguramente ustedes nos van a empezar a conocer. Aquí tenemos algunos de los personajes, está chiquito, perdónenme, que son el centro del desarrollo de habilidades socioemocionales de los niños y algunas de las voces de los personajes están aquí en Gimnasio Fontana. Ando Bustamante, de quinto de primaria, es la voz de Gusanito. Entonces me siento en casa, me siento contenta, me siento feliz. Yo soy Lina Saldarriaga, soy psicóloga y toda la vida me he dedicado a conversar con las familias, los papás, las mamás, el colegio, los niños, sobre dos cosas muy importantes, sobre lo que significa sentir ciertas cosas y cómo nos conectamos con los otros, y sobre cómo nos podemos cuidar los unos a los otros. Entonces, lo que vamos a tener hoy es una charla en la cual vamos a hablar de la conversación y de cuidarnos. Yo soy psicóloga, soy doctora en desarrollo infantil y toda mi vida he tratado de traducir eso que hacemos los psicólogos investigadores, que nos sentamos en los laboratorios y trabajamos con los niños y les preguntamos cosas e investigamos y les hacemos ese montón de cuestionarios que ustedes a veces llenan, bueno, esos, y me he dedicado a traducir eso a cosas sencillas y útiles. Entonces, ustedes me van a decir al final de nuestra conversación de hoy si esto que yo les cuento les va a servir. Y voy a ponerles dos tareas para que tengamos esta conversación y tenga sentido para ustedes. La primera y más importante es que fíjense que más que una charla, yo lo que quiero es que conversemos.
Se valen hacer todas las preguntas. Ayer tuvimos un espacio súper lindo con los papás y mamás de preescolar. Y en ese espacio hablamos un montón, pero también preguntamos un montón. Me interesa que algo, si hay algo de lo que yo diga aquí que no les queda claro, que quieren saber más, que les parezca interesante, que quieren que elaboremos un poquito más, levanten la mano y hagamos una pregunta. Se vale preguntar todo, porque además una vez dicen, sí, era así, yo no sabía, o, oh, wow, esto no lo había pensado de esta manera. Y segundo, quiero que desde ya empecemos a mirar la conversación que vamos a tener con algo que yo llamo mente curiosa. La mente curiosa lo que hace es, perdónenme, me voy a quitar la chaqueta que marca calor. Ya. Lo que hace la mente curiosa es que es más una invitación para que todos ustedes y todas ustedes puedan llevarse estas herramientas útiles. Entonces, en mi idea de la mente curiosa, lo que quiero que hagamos es que piensen qué de esto les sirve. Lo importante es que lo puedan usar y lo puedan aplicar. Si yo les cuento alguna cosa y dicen, yo mañana puedo conversar, tengo un montón de ideas para que se puedan llevar, pero traten de escoger una o dos ideas que se puedan llevar. Y ese es el secreto de que estos espacios realmente sean útiles. No tanto que yo les dé un montón de información y que les cuente todo lo que hace Aulas en Paz, que también se los voy a contar, pero sobre todo que ustedes puedan sentir que lo que hagamos hoy y lo que hablemos hoy pueden aplicar en la vida diaria. ¿Listas nuestras dos tareas? Se vale preguntar y mente curiosa, ¿va? Muy bien, arranquemos. Tengo una pregunta para todos ustedes. Y es, yo quiero que ustedes me cuenten qué es la asertividad. Levanten la mano. ¿Qué es la asertividad? Señor. De manera respetuosa. Comunicarse de manera respetuosa. Entonces, tiene cosas de comunicación, tiene cosas de la relación con el otro que respeto. ¿Qué más? Piensen en la asertividad en sus familias. ¿Ustedes usan la asertividad en la familia? ¿O sabemos si se puede usar la asertividad en la familia? ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, de la comunicación. ¿Cómo? O sea, la comunicación se asertiva con el respeto. O sea, muy claro, normas, reglas, Ok. hábitos. Muy bien. Porque también es mi interlocutor quién es. Yo puedo comunicar con una persona adulta de una manera diferente a la que he dicho con un niño y así puedo transmitir mejor mi mensaje y ser ese tema. Claro, muy bien. Aprendiendo a escuchar. Ok. Escuchar. ¿Tú qué dices? Creo que es ponerse en los zapatos del otro. Ok. Tiene que ver con tomar perspectiva. Allá y allá, señora. ¿Cómo el ejemplo? Por medio de Ajá. distorsionar lo que quiere el mensaje, ¿verdad? Ajá. Yo no leo porque si yo no hago deporte, o sea, es muy, es una cosa, o sea, Consistencia. Si yo digo, yo hago. Muy bien, vamos a hablar de eso. Aquí tenía y allá. Alguien había levantado, tú habías levantado la mano. yo creo que es también lograr dar el mensaje que yo quiero dar. Reciba realmente el mensaje que yo quiero transmitir, que eso es, pues no siempre se logra. No siempre se logra. ¿Y tú? Pensar de manera clara. Ok. Pensar de manera clara. Listo. Súper. Yo creo que ustedes hubieran podido dictar un curso de la asertividad. Pero yo tengo una pregunta. Vamos a hablar de un caso de la vida real de hoy a las 7:30 de la mañana. Nosotros, aquí está mi esposo, entonces nos vinimos temprano, que a los niños más chiquitos había que mandarlo al bus. Entonces llegó la segunda tropa a ayudarnos a mandarlo al bus. Hicimos una llamada por teléfono y en esta llamada por teléfono mi esposo describió la interacción con la persona que nos está ayudando a enviar a hacer con el colegio como si estuvieran desactivando una bomba. Entonces, ya va a llegar, sí, tranquila, ya llegó. ¡Ay, póngase el saco! ¡Adentro! ¿Ustedes son capaces de hacer estas cosas a las 6:15 de la mañana cuando va a llegar la hora? No. ¿Por qué? O sea, claro, fíjense que todos tienen claro el conocimiento. Hay que ponerse los zapatos del otro, pero si el otro no se ha puesto los zapatos y el bus está abajo y el entraque está, el bus está esperando, el bus está esperando, el bus está esperando, ¿funciona? O sea, ¿podemos hacer eso? No necesariamente. Lo cual no es malo, Tay. No es malo.
Pero fíjense cómo en momentos distintos tenemos la posibilidad de ser más o menos asertivos. Se siente a veces como si uno estuviera desactivando una bomba cuando el OTRAC está mandando la notificación de que está abajo y el chino no ha bajado. Pero empecemos a pensar cómo partimos este concepto de la conversación y la asertividad en pedacitos para poder usar mejor. Bueno, entonces, fíjense que si uno va a la literatura, y yo les cuento como todo esto que los psicólogos decimos de la asertividad, hay como muchas de las cosas que ustedes dijeron. Entonces, efectivamente tiene que ver con comunicación. Efectivamente tiene que ver no solo con las emociones, sino, por ejemplo, con las creencias, la manera en que yo miro el mundo. Las creencias no solamente son hechos que yo miro y yo digo, ok, sino como, uy, esto es terrible. Cuando yo soy capaz de evaluar algo y digo, esto es terrible, ahí detrás está una creencia. De manera respetuosa, eso es clave. Y esto es una de las cosas que a mí, por ejemplo, me parece más poderosa de enseñarle asertividad a los niños y a las niñas. Porque ayer justamente una mamá me hizo una pregunta bellísima ayer. Me dijo, ¿cómo logramos que los niños no se dejen? ¿Sí? Cuando los están molestando. Fíjense que es una pregunta súper válida. Yo puedo apostar que todos ustedes tienen una profunda intención y un deseo de que sus hijos crezcan bien, felices, etcétera, etcétera, y que no quieren que los lastimen. Obvio, todos tenemos eso. Entonces, cuando otro niño o otra niña nos molesta, ¿sí? O molesta a nuestros hijos, todo lo que tendemos a hacer por defecto es decir, no se deje, pégale más duro, pégale, ¿sí? Una vez un papá divino me decía, Lina, yo ya sé qué voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? El karate. Esa es la opción. Yo le decía, miren mi inocencia. El karate, yo dije, claro, una disciplina, va a aprender, o sea, no, el karate para que le dé más duro. No. Entonces empezamos a entender que no es tan fácil ser asertivo. Cuando nuestro hijo, nuestra hija está en riesgo, o percibimos que está en riesgo, porque no necesariamente siempre es así, nosotros empezamos a coger esta asertividad y ya no somos tan respetuosos, por ejemplo. Entonces, la bomba de la mañana. Ya cuando se meten con nuestro niño, uno dice, ¿sí? Entonces ahí se nos va saliendo el jugo. Segunda idea importante. Fíjense esta otra idea importante, y es que tiene que ver con tener una posición. Y esto también es súper lindo y poderoso para las familias. Tener posiciones es súper importante, porque significa que nosotros empezamos a entender qué es lo que es valioso. Ayer con las mamás y papás de preescolar hablábamos de la tristeza y de la importancia de la tristeza y de la rabia como señales de que las cosas me importan, de que es muy importante enseñar a los niños y a las niñas a transitar por el malestar, no evitar ese malestar. No es como, ay, no le pongas atención, ay, no llores por esa bobada, todo ese tipo de cosas que decimos. Al contrario. Entonces, cuando yo experimento tristeza o experimento rabia, en último término, lo que eso está diciendo es que algo es importante y valioso. Es lo que para mí tiene significado. Entonces, la asertividad se conecta con el malestar, porque cuando yo soy capaz de ver que algo realmente me toca el alma y que si me lo quitan me duele, eso quiere decir que ahí hay una posición. Y es algo muy lindo que podemos desarrollar en los niños. Y ahora les doy algunas pistas de eso cómo se hace. Pero la otra cosa es que tiene que ver con que yo pongo mi posición, pero no agredo a los demás, ¿sí? Entonces, la posición que usualmente tomamos los seres humanos en general, no solo nuestros niños y niñas, es que atacamos al otro. Es que pensar que defendernos significa acabar con el otro. Y una de las cosas que transforma mucho cuando trabajamos con los niños y las niñas en habilidades socioemocionales, que es, por ejemplo, las habilidades que les vamos a enseñar, tiene que ver con que yo puedo poner mi posición, puedo valorar el otro y ser súper firme, pero no necesariamente me toca agredir. Entonces, el del señor del karate, ¿sí? El señor del karate es de verdad, se los juro. No me lo inventé, es de verdad. Claro. Y lo repetimos porque es una manera de hacer las cosas, ¿de acuerdo? Dale. Entonces,
primera idea que yo quiero que nos llevemos todos, porque además es una idea linda, dado el trabajo que está haciendo el colegio y la manera en que sus niños y sus niñas están aprendiendo a relacionarse entre ellos. Y es, la asertividad no es sinónimo de agresividad. La asertividad es sinónimo de firmeza. La asertividad es sinónimo de tomar posición. La asertividad es sinónimo, por ejemplo, de que no hagamos concursos de popularidad. O sea, y ahorita vamos a hablar de lo importante y lo valioso que es para los niños pertenecer, ser parte de un grupo, que sus amigos los quieran. Súper importante, ¿sí? Pero por el otro lado, también la asertividad tiene que ver con que yo me paro. Les voy a empezar a presentar a los personajes que yo Paula, me los trajo. Les presento a Dino el dinosaurio. Sus hijos ya están en segundo nivel, sus niños y sus niñas, y estos usualmente nosotros los usamos para los niños y los niños más chiquitos, pero nos han servido un montón también para los grandes, porque digamos que detrás de esto hay todo un concepto pedagógico. Entonces, este es Dino. Dino, miren que tienen las patas grandes y gruesas. Entonces, lo que les explicamos a los niños y a las niñas más chiquitas es que la asertividad tiene que ver también con un lenguaje corporal y una posición. Entonces, Dino tiene patas grandes y se para y dice, alto, no me molestes, no me gusta que cojas mis juguetes, me hace sentir triste y enojado. Entonces, claro, suena chistoso para los niños, pero fíjense que aquí va pasando una cosa, que es lo que nosotros empezamos a pensar que transita hasta el momento donde están sus hijos. Y es, aquí lo aprenden con un personaje, y aquí aprenden, por ejemplo, que las patas son gruesas porque son de un dinosaurio, pero en realidad tiene que ver con la posición corporal. Si yo estoy aquí con Nadia y yo, mírenme como yo le digo, Nadia, ¿será que me puedes ayudar, por favor? Es que no puedo prender el computador. Y si yo me paro y le digo, Nadia, ¿me puedes ayudar? Es que no logro entender cómo aprender este computador. Mi lenguaje corporal dice un montón. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar esto desde el preescolar con personajes como estos que gráfica y visualmente les enseñen a los niños, y además no solo gráfica y visualmente, estos cuentos, ustedes van a ver, bueno, porque este es de los viejos, pero los dinosaurios que tenemos aquí en el colegio, en la marquilla tienen un código QR, y ese código QR lleva a un audiocuento que alguien que está por aquí sentado me ayudó a grabar. El papá de Anto. Y ese cuento tiene esta historia muy sonora donde además se oye, ¿no? Entonces, el diseño sonoro del cuento lo que hace es que yo no puedo hacer esos sonidos, pero como que empieza a caminar Dino y Dino se siente pesado. Y los niños dicen, ah, ese man se para bien. Sí. Y lo que queremos es, parémonos bien, parémonos derechos, digamos, no me molestes. Frases sencillas, no me molestes. Cuando haces lo que sea, cuando me dices eso, cuando me quitas mis cosas, cuando te colas en la fila, cuando me haces sentir enojado. El poder expresarlo en palabras, fíjense que yo no lo estoy viendo, oye, ustedes no quedan. No, yo no estoy diciendo eso. Eso que haces a mí me hace sentir de esta manera. Y ese es uno de los mensajes más importantes en la asertividad. Me estoy adelantando, se llaman mensajes en primera persona, ya les cuento. Entonces, ojo, no es agredir, pero tampoco es quedarse callado. Entonces, tampoco queremos que nuestros niños y nuestras niñas se queden callados. Tampoco queremos que ustedes se queden callados. Ayer me pasó una cosa muy impresionante. Llegué a la casa. Que además me produjo una necesidad muy importante de ponerme en los zapatos de otra persona y entender qué estaba pasando. Estábamos en una clase con Sergio, mi hijo, y mientras yo lo esperaba, estaba una mamá con su chiquito. Yo le calculo como 9 años, más o menos de las edades de sus hijos. Y entonces el chiquito estaba ahí con su celular y la mamá le dijo, no sé, unas 7 veces, dame el celular. Y él, no mamá, dame el celular. No mamá, no, espera, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Yo creo que si la señora hubiera sabido que yo hago lo que hago y estaba sentada al lado de ella, le va a dar un infarto. Porque yo era así como, ¿le digo? No le, pues como que no.
O sea, no le dije, tranquilos, no le dije nada. Me quedé calladita. Sí, no le dije. Pero fíjense que más que decir, uy, terrible la señora, dije, wow, qué difícil debe ser para ella en este momento poner el límite. Era una situación confusa, porque había un montón de gente, él estaba aquí, no quería soltar el celular, ella necesitaba el celular, además yo estaba sentada justo al lado. Y yo decía, ¿cómo se debe estar sintiendo esta mamá de no poder poner el límite? Fíjense que a veces nosotros casi sin querer decimos, uy, pero estos papás, ¿por qué no le ponen el límite? A veces es difícil, es súper difícil. Y yo la veía y sentí una empatía profunda. Yo decía, debe estar muy angustiada de que yo la esté oyendo, que no es capaz de poner el límite y eso que no sabía que yo hago lo que hago. Entonces, imagínense si hubiera sabido que yo hago lo que hago. Entonces, hay una cosa que tiene que ver con que los adultos también sepamos poner el límite. Y ahí no se trata de armar un escándalo, papás, mamás, ahí no se trata de coger el muchacho y decir, no, pero ¿cómo hace? Y de verdad, era confuso para ella, yo me sentí muy mal por ella, cómo hacer que soltara el celular sin en realidad tener que empezar a hacer un forcejeo, pero además poder separar. Y ella, yo la veía, yo decía, no siente fuerza, le falta fuerza. Y me sentí muy mal por ella. Ojalá algún día me la encuentre y podamos conversar. Bueno, entonces, no es agredir, no es quedarse callado. Tal. Perdón. Entonces, ustedes deben estar diciendo, bueno, ok, Lita, chévere, importante, estas habilidades, las niñas, los niños y las niñas los están viendo en el currículo, pero ¿y eso para qué sirve? Resulta que todos nosotros los que estudiamos habilidades socioemocionales nos hemos dado cuenta que la asertividad tiene un rol muy importante en crear, hagan de cuenta, estas buenas personas que ustedes se sueñan en sus hijos. Les voy a pedir un favor. Quiero que quienes quieran, obviamente no es obligatorio, cierren los ojos. Un segundo. Muy bien. Hoy es 2025. Vamos a pensar en el año 2045. Han pasado 20 años desde que vieron a Lila en esa conferencia. Y ustedes entran al cuarto de sus hijos o de sus hijas y los ven o las ven levantarse. Quiero que los vean, ya son casi adultos. Están de pronto en la universidad, terminando, ya están pensando en irse de la casa. ¿Quiénes son? Se levantaron temprano, llegaron a tiempo. Cuando se van a tomar el desayuno con sus hijos y sus hijas, tienen una conversación y les cuentan algo difícil que les sucedió. Imagínense que les están contando en el desayuno que tuvieron un problema con una persona. ¿Cómo resolvieron ese problema? Traten de imaginarse. ¿Lo hicieron bien? Y les pido que no lo hagan solo con el deseo, sino con la conciencia de lo que son sus hijos y sus hijas hoy. Hablen con ellos, mírenlos. ¿Cómo se ven? ¿Cómo se visten? ¿Son esas personas que ustedes se soñaron? ¿Para dónde van? ¿Están estudiando? ¿Están trabajando? ¿Qué les gusta? ¿Les gusta la música? ¿Hacen lo mismo que ustedes en la vida? Muy volvamos aquí. Pueden abrir los ojos. Esos niños y esas niñas que se convierten en mujeres y hombres adultos, ¿sí? Adultos jóvenes en ese momento, necesitan de esta habilidad porque esto que está acá es lo que les va a permitir convertirse en el ser humano que ustedes vieron en ese pequeño ejercicio de imaginación. Entonces, ¿qué nos permite la asertividad? La primera, que lo hablamos ayer muy, muy profundamente con los papás y las mamás del primer nivel, identificar el tema emocional. Esa vaina es clave. Y no les estoy hablando de saber si estoy triste o estoy feliz. Les estoy hablando de cosas tan profundas como poder entender que hay momentos tremendamente tristes en la vida
y que yo tengo la capacidad de atravesar por esos momentos. Una de las cosas que yo he aprendido en todos estos años haciendo esto que hago con ustedes es que si hay una habilidad que ustedes le pueden dar a sus hijos que los protege del riesgo de suicidio, del consumo de sustancias, de tener relaciones abusivas, lo que sea, es la capacidad de transitar por el malestar. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso cómo se ve? Vuelvo y les digo, ustedes, todos y todas, quieren que sus hijos sean felices y eso yo lo valoro, lo aprecio, lo acojo y lo aplaudo. Bien, bien. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales a nosotros nos da miedo, nos da miedo que los niños tengan malestar. No queremos que sufran, obvio no. Entonces hay una diferencia que yo le aprendí hace muchos años a Jane Nelson, la creadora de Disciplina Positiva, que es un ser humano además espectacular. Y Jane nos decía a las personas que nos entrenamos con ellas, les dice, mire, a los niños no hay que hacerlos sufrir. Nadie aprende sufriendo. A los niños y a las niñas sí hay que permitirles transitar el malestar. ¿Para qué? Para que aprendan a regularse, identificando la emoción y digan, por ejemplo, cosas que me pasan ahorita en otras etapas, que se las puedo contar. Entonces, cuando digan, por ejemplo, estoy tan triste, que además estoy viendo a mis amigas, y a mis, casi todo esto le pasa a las niñas, que se están cortando. Pero yo no necesito cortarme, porque yo puedo hablar con mi mamá, o hablar con mi tía, si no quiero hablar con mi familia. Puedo hacer cosas por mí. Entonces, el malestar es un maestro, pero el malestar no es para hacerlo sufrir. Yo les estoy diciendo que les digan, llore para que sepa, mire a ver que le duele. Eso no me van a malinterpretar. Pero ellos llegan a la casa con profundas tristezas. Valeria y mis amigas no quisieron almorzar hoy conmigo. Y esa vaina que a nosotros nos parece, esa vaina para ellos es súper importante. De verdad que le duele que Valeria no quiso almorzar con él. Ahora, miren que todo lo que les digo tiene peso, ¿no? Entonces, ahora, Valeria no quiso almorzar, eso duele, que te entiendo, mira, no podemos hacer, bla, bla, bla. Pero entonces ahora no vayan ustedes al otro día a decirle a la mamá de Valeria, ¿viste? Valeria no quiso almorzar con mi hija. No, porque lo que pasa es que el lunes siguiente llegan felices del colegio y dicen, ¿qué pasó? Almorzamos con Valeria. No, estaban bravadas. Pues sí, pero ya. Entonces, de aquí que nos quede. Uno, el mundo social de la vida y la vida social de los niños y las niñas es tan importante para ustedes como la promoción en sus trabajos. Es muy importante, es vital. ¿Por qué? Porque sirve para el desarrollo. Uno. Dos, no se metan ni se tomen personales las peleas de sus niños y sus niñas. No son de ustedes, son de ellos. Acompáñenlos a vivir el malestar que significa que Valeria no quiso almorzar con ella. Sí, entiendo que te sientes muy triste. Yo sé que Valeria es muy importante para ti. ¿Hay algo que podamos hacer? ¿Hay otra persona con la que puedas almorzar? Eso sí, 100% sí. Pero no decir, es que esa Valeria, porque eso no contribuye en nada. Y nos pasa. Oye, entonces, identificar emociones. Defenderse y defender, lo que estábamos hablando de los dinosaurios. Nosotros tenemos otro personaje maravilloso que se llama Coro el loro. Este es un personaje más de la etapa de sus hijos. Coro el loro es un personaje que defiende y dice que enseña a los niños a decir paren, 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 paren. Cuando ven situaciones en las cuales están maltratando a otro, se están burlando de otro. Entonces, fíjense, papás y mamás, nosotros lo estamos trabajando aquí con el colegio y ellos lo ven con un recurso pedagógico muy concreto que está dado a ciertas cosas que hacen los maestros y las maestras, pero ustedes también lo pueden hacer. ¿Qué más? ¿Para qué más sirve la asertividad? Para resolver conflictos, para aprender a decir no. Qué importante es aprender a decir no. Y ahorita es muy importante, pero no tan importante como ustedes creen, porque por ahora el mundo social, pertenecer, ser igual a nosotros es muy importante. Entonces, ojo, tranquilo, no te preocupes, tú búscate otro amigo. Difícil.
porque lo que necesitamos es encontrar una manera de fluir. No, sus niños y sus niñas, miren, y esto tiene toda la evidencia científica del mundo. Los niños y las niñas no necesitan tener 20 amigos para ser exitosos creciendo socioemocionalmente. Con que tengan uno o dos significativo y del alma. No vamos a hablar de qué se trata eso de significativo y del alma. Hay una cosa bellísima que me encanta que los niños aprendan y los adultos aprendamos a ser asertivos. ¿A ustedes no les da pena, por ejemplo, cuando arman un plan y después dicen, ¡ay, qué pereza! Y entonces uno dice, no, es que Valeria se enfermó. Y es porque uno no quiere, ¿sí? O lo invitan a uno y uno dice, ¿sí? Nos da pena. Y fíjense que si yo utilizo la asertividad, no estoy agrediendo, pero tenemos esta idea de que decir no es ofender al otro. Oye, ¿sabes que no? Te agradezco. La verdad, hemos tenido una semana súper difícil. Creo que no es un buen día para salir, pero tenemos que buscar 20 excusas porque nos da pena. Si somos asertivos, ese tipo de cosas dejamos de hacer. Y ahorita hablamos del control y las relaciones consecutivas. Dale, María Pau. Entonces, ahora sí, si quieren anotar, que este es el momento, pero igual les mando la presentación. Señor. Eso de pasar así, yo tengo una pregunta también relacionada con el tema de los retos. Si bien es importante para los niños, si bien es importante, estoy hablando de los retos de estas redes sociales, que hablando de los retos de los retos específicamente de redes sociales. Si bien es importante para los niños, pertenece, pues para todos, realmente pertenece a la hay momentos en los cuales el grupo, la presión social es tan fuerte que te dice, listo, ¿eres parte de este grupo? Sí, aceptar. ¿De qué forma manejarlo? Y enseñarle a los niños a decir no, sin sentirse culpable como lo ponías aquí. Y decir, ok, yo no voy a, no necesito hacer nada extraordinario, no necesito hacer lo que tú me dices, no necesito gastarte en la tienda para hacer conmigo, ni ese tipo de cosas. ¿Cómo manejarlo con los niños, sobre todo en esta edad? Yo creo que para esta edad es importantísimo el tema de la presión social y pertenecer al grupo. Claro, súper buena tu pregunta. La íbamos a responder más adelante, pero si quieren respondámosla ahora porque creo que es muy valiosa que la hagas porque creo que te hizo clic con lo que yo estaba hablando. Entonces vamos a hablar de esto. Tenemos varias ideas y lo que tenemos que hacer es armar el rompecabezas. Entonces hay una idea que es, nuestros niños y nuestras niñas necesitan ser parte de un grupo. Una. Dos, no necesariamente ser parte de un grupo significa ser parte de todo el grupo, sino tener relaciones significativas. Un amiguito, una amiguita que uno dice, what, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, con Sergio, yo sé que Sergio es amigo de Martín, y le dice Martíncho. Entonces yo por la tarde digo, Martíncho, Martíncho, y lo que hago es tratar de que tengan esa amistad significativa. Segunda pieza del rompecabezas. La tercera pieza del rompecabezas es cuando ustedes, en realidad, cuando nosotros vemos este concepto de retos, yo tiendo a separar ese concepto de retos por partes. Entonces, retos en la infancia y en la adolescencia son muchos. ¿Quién llega primero a esa pared? ¡Chan! Ese es un reto, ¿cierto? Porque es un reto de el grupo y yo me esfuerzo, etcétera, etcétera. El reto de hacer algo que desafíe la autoridad, la regla, la norma, etcétera, etcétera, que creo que es más a los retos que tú te refieres. Son retos que con los niños tenemos la oportunidad de tener conversaciones. Entonces les voy a contar una historia sobre, ayer de hecho me hicieron una pregunta igual y yo les conté que yo había tenido un problema que con Rodrigo hablamos con Sergio sobre las historias de terror. Entonces estaba en un grupito de amigos, estaban contando historias de terror. Me hicieron la misma pregunta ayer. Entonces, ¿cómo hago si yo quiero a mis amigos que estaban contando historias de terror y a mí eso me da miedo? ¿Sí? Entonces, yo quiero pertenecer, pero no quiero escuchar historias de terror. Entonces, este es el tercer elemento. Cuando uno empieza a desarrollar algo con los niños, y las edades de sus niños son maravillosas para eso, que se llama el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico, yo se lo explico a los niños y a las niñas, es como les digo, imagínate que tú estás parado aquí
Y de pronto, así como hacen las caricaturas, tú puedes dar un paso atrás y te miras a ti mismo en esa situación, ¿sí? Como que te sales y te miras a ti mismo en esa situación. Y entonces, si tú te dieras la vuelta y estás hablando con tu amiga de la historia de terror, ¿tú qué pensarías? No eres tú, eres otra persona que está afuera. ¿Qué estoy haciendo cognitivamente, papás y mamás? Lo que estoy haciendo es que lo estoy llevando a algo que nosotros llamamos una metacognición. Lo devuelvo a otro nivel y le digo, trata de imaginarte. La enorme ventaja de sus niños y sus niñas es que eso ya lo pueden hacer. En las etapas anteriores todavía no, están muy chiquiticos. Pero aquí ya la capacidad de salirse y empezar a pensar, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué podría ser? Eso es uno. Entonces, ¿cómo se promueve el pensamiento crítico? ¿Qué crees que siente María cuando están contando esas historias de terror? Tú le has preguntado a Pablo qué historia le ha dado más miedo. Tú les has contado a ellos si ellos, o les has preguntado a ellos si ellos sienten miedo como tú. Tercera idea, el pensamiento crítico. Cuarta idea que es muy importante y es pensar en lo que sienten. Entonces, que es nada más les va a servir a ustedes que ya están empezando a acercarse mucho a tecnologías y pantalla. Esta es muy importante, es darles ideas muy sencillas. Entonces, ¿qué les decimos en Aulas en Paz? Cuando algo te hace sentir, ojo, preocupada, triste, enojada o con miedo, pónganle esos 4 nombres. Preocupado, triste, enojado o con miedo. Es momento de cerrar la pantalla, salir de la conversación y preguntarle a un adulto o a otra persona qué puedes hacer. ¿Qué pasa con eso? Entonces, hay una que es más cognitiva de empezar a pensar, pero de todas maneras están muy chiquitos. Entonces, el chiquitos quiere decir que ya lo pueden hacer, pero no necesariamente actuar. Pero cuando uno les da claves y señales muy particulares, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Se acuerdan? Bueno, no se acuerdan porque ustedes no estaban ayer, pero ayer estábamos hablando de la importancia de ponerle el lugar en el cuerpo a las emociones. Si me tiemblan las piernas cuando tengo miedo, si cuando tengo rabia el pecho se me calienta o la panza no me calienta. Entonces les decimos, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Cómo te hacen sentir esas conversaciones con estas personas? Asustado. Si lo que sabemos es que cuando eso está pasando, quiere decir que ahí no está bien y que tenemos que hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Yo voy a ir a hablar con Nadia, yo lo que voy a ir a hacer es a buscar a Juandi, yo lo que... Sí, ese tipo de planes de acción les sirven mucho a los niños, porque además no dejamos que ellos solitos digan, ¿qué hago? Porque el pensamiento crítico solito no mueve a la acción, pero tener el pensamiento crítico más el plan para hacer cuando se encuentren en situaciones que los hacen sentir tristes, enojados, etcétera, etcétera, o que alguien les dice algo que lo hace sentir incómodo, presionado. Súper importante, por ejemplo, para el tema del contenido sexual que los niños y las niñas mandan a través de imágenes más adelante. Si alguien te empieza a decir cosas que te hacen sentir incómodo, tú tienes que monitorear la señal y decir, no, apago el celular, hablo con mi mamá, etcétera, etcétera. ¿Te ayuda eso? No del todo. Sí, y sin embargo, Sí. quedan como todavía que es en el momento en que en este caso, pues, pero hace ese análisis, siente lo que siente y dice no, viene otra cosa y es, listo, me salí del grupo, ¿Y ahora qué hago? ahora qué hago. Claro, ese es el plan de salida del que estoy hablando. Siempre hay que buscar. No, perdón, porque sin embargo, listo, mi plan de salida, yo quiero hacer parte de ese grupo también. Entonces, ese es un punto y creo que ese enlaza con el tema de la agresión social, del tema de los retos de Internet, que también me parece muy importante, ¿verdad? Porque los retos en Internet generan esas soluciones. De pronto miedo y no se siente bien. Sin embargo, la presión es tal porque si tú no lo haces, es un tema muy complejo de que puede pasar inclusive. Claro, pero en la preparación de ese plan de salida no es simplemente como que ya, vete y ya, sino yo uno las 2 fichas del pensamiento crítico y el plan de salida. Y es entender, por ejemplo, si esto te hace bien.
Y si no te hace bien y hay algo más que tú puedas hacer, no, a Cata no le gusta hablar de eso, listo. Entonces, en ese momento busquemos a Cata, ¿sí? Ese plan de salida implica también autocuidado. No es para así decir, pues no, ¿sí? Porque sabemos que a ellos eso les duele. Entonces, es el plan de salida más una alternativa adicional que puedan encontrar. Y la pregunta del millón, ¿esto cuándo se hace? No lo van a hacer cuando llegan al colegio y les cuentan, "Ay, es que voy a dejar". No, esto hay que irlo preparando. Oye, ¿y alguna vez has visto que hagan algo que a ti no te gusta y que te hace y qué podemos hacer? Ven, a ver, yo soy Catalina, dime a mí, cuéntame. Y ese ensayo, uno dice, qué bobada. Ese ensayo es poderosísimo. Les permite a ellos practicar un montón, ¿sí? Y les permite a ellos además hacer una cosa linda, y es que el conocimiento lo van trasladando de contextos. Entonces, ¿me permites contar una historia de la familia? ¿Saben qué me pasa? Que como Rodrigo nunca está en mis charlas como papá. Resulta que yo cuento un montón de historias y no y se va a quedar. Pero sí, está aquí sentado. Entonces, estoy cohibida con ese contador de la mitad. Perdón, mi amor, disculpa. Pero, vean la historia. Sergio es chiquito, entonces llegó y había un niño que estaba siendo odioso con él. Entonces un día se fue conversando con Rodrigo y Rodrigo le dio unas ideas, lo ensayó. Lo dime como si yo fuera tal. Entonces empezó a decir, no, no te escucho, no sé qué. Y entonces tenía como ya tres respuestas que le podía decir al otro si lo molestaba. Y Ando llegó en estos días contando otra historia de un amiguito, no del colegio, sino de otro amiguito. Y entonces Sergio la escuchó contando la historia y sale corriendo y le dice, Ando, yo sé qué puedes hacer. ¿Y qué? ¿Ando qué? Y entonces le dice, mira, como papá me enseñó, y hazlo conmigo. Tiene 5 años. Entonces, la práctica es tremendamente importante, porque los niños lo trasladan. Entonces, Sergio, en su nivel de desarrollo de 5 años, dice, uy, y esta vaina de Silvia la Grande, y va y le cuenta, ¿sí? Entonces creo que es importante que lo practiquemos, no subestimemos el poder de esto. Y bueno, vamos a la charla porque si no, no voy a acabar. Vamos. Esto. Entonces, creo que de esta ya hablamos bastante, pero hay 2 cosas que quiero que se nos queden de acá. Entonces, la primera herramienta para el manejo asertivo de las conversaciones en la familia es la regulación emocional, ¿sí? La capacidad de identificar. Perdón, ayer a los papás yo les explicaba que las emociones a veces se nos olvida que son como olas, ¿sí? Que esto es, uno no se queda bravo toda la vida, eso es ¡guau! Eso no se calma. O uno está muy feliz, ¡ah! Y después no se calma, ¿sí? Entonces, cuando yo logro mostrarle a mi hijo o a mi hija que está bien, no nos vamos a quedar, que se murió nuestro perrito. Claro, qué triste, pero no tanto esto. Se murió nuestro pez, Popochín. Popochín se murió. Popochín se murió. Y entonces, ¿qué hacer? Y uno vea, por ejemplo, a Sergio que está más chiquito, Anto no tanto, pero Sergio que está más chiquito, llora, ¡ah! Terrible. Y es angustiante a veces. Y entonces, lo que hemos decidido es simplemente acompañamos, ¿sí? Tenemos un cementerio en el parque de afuera donde se mueren todos los personas y los enterramos. Y vamos y le hacemos una ceremonia, Rodrigo cava la tumba, y le ponemos todo. Y le hablamos y le decimos palabras, pero no nos vamos a quedar tristes toda la vida. Y Sergio se angustia mucho, por ejemplo, cuando estamos hablando de que se murió un pez. Y nos dice, o sea, queríamos un popochín, pero sí, es el ciclo de la vida. Pero las emociones son olas, suben y bajan. La otra es, nosotros hablamos de las emociones positivas y negativas y entonces pensamos en la alegría, la felicidad, y pensamos en la tristeza, la frustración, la rabia. Pero en realidad las emociones más que positivas o negativas son emociones cuya sensación es de bienestar o cuya sensación es de malestar, ¿sí? Y todas son importantes. Entonces, ojo con esto.
Ay, no llores por esa bobada. Ay, pero otra vez con eso. Ay, pero ya te vas a poner a llorar. Ay, qué dramático que eres. Ese tipo de conversaciones con los niños tienen un enorme problema y es que estamos invalidando las emociones. Ahora, no quiere decir que nos sentemos todo el tiempo a llorar con ellos, pero quiere decir que utilicemos frases sencillas. Entiendo que eso te duele. Yo sé que Popochín para ti era muy importante. No, para todos es importante. Popochín para ti era muy importante. Yo sé que te duele y se siente feo cuando, ¿sí? Se te rompe, se te pierde, te peleaste, pónganle el nombre que quieran, ¿sí? Validemos, no lo salvemos. ¿Saben qué pasa? ¿Saben qué veo yo un montón? Que entonces lo que hacemos es distraer a los niños del malestar. Ven, vamos, hagamos un plan. Y no los llevamos a hacer cualquier cosa. No, miren, hay que estar tristes, hay que estar tristes. Se muere alguien, se nos perdió algo. Déjenlos llorar. No quiere decir que ellos se vayan a convertir en personas más, sí, o sea, en alcohólicos, en depresivos, porque lloran. Al contrario. Y ojo con la diferencia de los niños y las niñas. Parece que en esta época de la vida eso no debería ser, pero yo veo, por ejemplo, unas crianzas en las cuales a los niños, no, niños hombres no los dejamos llorar. Hay que llorar. Y hay que enojarse. Hay que enojarse. Oh, qué importante es que los niños se enojen. Ahora, hay que pararse y poner el límite asertivo y decir, puedes estar enojado, pues no vas a coger a tirar las cosas, no me vas a dar un golpe, enójate, listo, está bien. Es que te tienes que acusar, es que mamá. Si la señora de ayer, pobrecita la señora de ayer, pues si la señora de ayer se da el lapo de dejar que el niño se enoje, ¿sí? A veces pasa en los lugares públicos, nos da pena, yo sé. Pero es que esa es la vida. Puedes enojarte y está bien que te enojes. Ahora, no me puedes gritar, no me puedes pegar, no puedes. Pero no, es una ola. No se van a quedar bravos con ustedes toda la vida. Ayer, Divina, alguien me preguntaba, y cuando nos dicen te odio, papá, no los odio. No los odio. ¿Los quiero? Lo más que están enojados. Entonces no se lo tomen personal. Pónganse el traje de caballo. Ay, miren, si ustedes me dicen, ¿cuál es la parte que más te gusta enseñarle a los papás? Es esta. Si le quieren tomar una foto de esta diapositiva, tómensela, porque aquí tienen una tarea divina para hacer con sus chicos. Imagínense que por allá en los años 90, unos investigadores del desarrollo, mi doctorado es en psicología del desarrollo, entonces unos investigadores como yo se sentaron y dijeron, ¿cómo podemos hacer que la gente aprenda a ser amigos? Porque resulta que no es tan fácil ser amigos. Ustedes no han hecho eso o hacían antes cuando iban al parque y le decían, corre, bótate, haz un amigo. ¿No? ¿No les ha pasado? Y los niños de como... ¿Alguno de ustedes tuvo una clase para ser amigos? Nadie. Eso no lo enseñan. Y uno asume que los niños naturalmente hacen amigos. Hay unos que sí, que son buenos y entonces se paran y a los 5 minutos dicen, vamos a invitarlo a comer y es una persona que nunca han visto en su vida. ¿Sí? Está bien. Pero resulta que estos psicólogos dijeron, tiene que haber algo de ciencia en esto tiene que haber una manera. Entonces voy a hacerles una historia de 20 años de investigación, así de cortica. Y ellos inventaron una vaina que seguramente algunos de ustedes debieron escuchar, que se llama el Fast Friend Procedure, el procedimiento de las amistades rápidas. Y entonces en el laboratorio lo que hicieron fue que sentaron a un montón de gente a conversar. Y en esa conversada empezaron a decirle, bueno, usted va a conversar sobre lo que comieron ayer, usted va a conversar sobre el Halloween, usted va a conversar sobre el día en que se va a morir. Y traten de pensar en cómo se imagina ese día. Usted va a conversar sobre el mejor momento que haya tenido con su mamá en la vida y cómo la recuerda. Y entonces empezaron a comparar gente y se dieron cuenta que aquellas preguntas que hacían dos cosas. Por un lado, la pregunta no habla sobre un tema, ¿cómo te fue en el Halloween? Sino, ¿cómo era la relación con tu mamá? ¿Y cuál fue el momento más especial de la vida? Entonces, fíjense, es una pregunta que lo devuelve a uno para adentro y que el otro escuchaba con mucha atención. Esas eran preguntas
que generaban intimidad emocional. Y la gente se volvía amiga. Entonces el man decía, perdón, el señor investigador decía, el señor investigador decía, encontré cómo se hacen amigos de verdad. Entonces ahí empezaron a hacer miles de estudios. A nosotros los investigadores nos encanta replicar. Y resulta que en todas las condiciones, en todos los países, esto funciona igual. Y hemos descubierto que con los niños y los papás y mamás también funciona igual. Entonces, los papás siempre, yo estoy dando estas charlas y al final siempre hay una mamá y un papá que le dice, Lina, pero es que él llega al colegio y yo le pregunto, ¿cómo te fue? Bien. ¿Y qué hiciste? Nada. ¿Y vale cómo está? Bien. ¿Y tienes mucha tarea? No. Y ahí se queda la conversación. Y entonces viene la frase de las abuelitas, es que hay que sacarle las palabras con censura. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para conversar? Y entonces, estos señores encontraron que una de las maneras de conversar en familia es tener preguntas que tengan sentido. Entonces, por ejemplo, estos son un set de preguntas, perdónenme, del estudio que les cuento, del estudio de las familias, que le hacían los papás a los niños, niños de las edades de sus hijos. Entonces, por ejemplo, preguntas, si pudieras pedir un deseo y que se cumpliera, ¿cuál sería? Y fíjense que la pregunta cumple las dos características, ¿no? Va para adentro, su deseo, tiene que pensar, y conecta. Esto funciona sí y solo si ustedes hacen una cosa. No vayan a empezar a echarle carpaleta a los niños, porque los niños piensan, no, yo quiero ir a tirarme el cañón de Chicamocha. Y todos, ¡ay no, qué peligro! Recíbanselos. ¡Oh, qué interesante! A mí es más, un poco de miedo, pero pasa chévere que te parezca. Yo no sé si lo podemos hacer por ahora, estás muy chiquito. Entonces, esta es clave. Si quieren empezar a superar esas conversaciones de sí, no, no sé si fue, no fue, bla, 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 este tipo de preguntas son muy poderosas. Y hace otra cosa que a mí me parece bellísima, y es que los niños empiezan a decir, ah, a mi mamá sí me interesa, a mi mamá, a mi papá le parece chistoso lo que yo pienso. Eso genera intimidad de relación. Entonces, segunda idea, hacer conversaciones con sentido. Dale, bueno. La otra es que la asertividad también tiene que ver con la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, espérame, ¿cómo voy de tiempo? Que me he echado una conversación. ¿Hasta qué horas tenemos? Ah, listo. Bien, todavía tenemos un ratito. Espérenme un segundo. Vamos a tomar. Esta semana estábamos haciendo, esta semana, la semana pasada, ya me acuerdo, estábamos teniendo un entrenamiento con maestros y maestras del distrito en disciplina positiva. Era en particular con maestras de preescolar, que son las maestras de preescolar del distrito son unas mujeres, unas duras, yo me les quito el sombrero. Y una de las cosas que hablábamos con estas maestras era que incluso en edad preescolar, cuando uno necesita crear un ambiente de aprendizaje o, en el caso de ustedes, un ambiente familiar en el que las reglas se cumplan, hay un elemento muy importante que tiene que ver con la toma de decisiones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los niños reciben la regla, te acuestas a las 8, haces esto, sí señora, sí señora, sí señora, ese sí señora que solamente recibe la regla hace menos probable que los niños la cumplan. ¿Ustedes sabían eso? Hay un montón de estudios que muestran cuándo los niños están más dispuestos a participar en faltan 5 minutos para que se acabe el iPad, faltan 5 minutos para que son las 8, son las 7, la hora que sea, apaga el iPad. Sí, la mayoría de los niños es 5 minutos más, 5 minutos más. Y lo que han encontrado es que cuando uno hace este proceso que está ahí puesto, los niños están más dispuestos y lo hacen mejor. No siempre, pero lo hacen mucho mejor. ¿Y entonces eso qué significa? Que cuando nosotros tomemos decisiones, por ejemplo, la hora en que se acaba el iPad, la hora en que nos acostamos, a qué clases vamos a ir, etcétera, etcétera, cosas que se pueden negociar, hay otras que no se pueden negociar. Y aquí de una vez les digo con toda la tranquilidad, hay cosas que no son negociables. Y tener una relación asertiva con sus hijos no quiere decir hacerles caso en todo.
ustedes son los papás. Ustedes pueden decir, ¿por qué? Porque no. Porque yo soy tu mamá y punto. Se va. Está bien. Esto de la crianza respetuosa, sí, de la crianza respetuosa se nos ha olvidado que la asertividad, acuérdense que no es ser odiosos, significa incluir en la decisión, pero se vale decir no y punto, no y punto, porque soy tu mamá. Y no pasa nada, ¿ok? Ya vamos a hablar del estilo parental, pero pónganle cuidado. Entonces, ¿cómo se toman las decisiones? La primera vaina es pensar qué necesitan ustedes, de la hora de acostar, de la hora de salida, del sitio de vacación, de donde tengan que tomar una decisión, ¿sí? ¿Y qué necesitan los demás? ¿Qué necesita mi hijo, qué necesita mi hija, etcétera, etcétera? Y esto conversarlo, ¿sí? ¿Cómo se llegan a acuerdos? Entonces, por ejemplo, acuérdense que hay un mito enorme, que yo no sé si José Fernando ha conversado con ellos de resolución, no, okay. Seguramente en algún punto de toda esta historia que vamos a tener en Aulas en Paz, vamos a hablar de conflictos en casa. Y entonces, José Fernando lo que nos dice es, esta vaina de la solución en la que ambos ganamos, eso no pasa. No pasa. Pues porque nadie va a quedar completamente satisfecho. Si alguien queda completamente satisfecho, hay uno que queda de alguna manera insatisfecho. Entonces, la mejor manera de resolver esto es quedar razonablemente tranquilos todos en la casa. Entonces, lo que hacemos es, en esos acuerdos tratamos de pensar qué quieren, qué necesitamos, cuál es la meta como familia y cuál es la solución que nos pueda dejar razonablemente tranquilos a todos. Cuando los niños y las niñas quedan razonablemente tranquilos, es como si su cabecita hiciera clic, porque ese clic tiene un elemento muy importante. Dos, uno, mi mamá y mi papá me tienen en cuenta. Y dos, que es bien poderosísimo, mi voz se escucha y vale. Y ese clic estaba porque, ok, este soy yo. Mi voz se puede oír, incluso en mi casa. Bueno, dale, María. Ay, este me encanta. Y este fallamos un montón, todos. Yo soy la primera que levanto la mano. Y son súper buenos nuestros hijos y nuestras hijas para darse cuenta cuando nosotros dijimos una cosa y no la hacemos. Y en hogar, ayer hablábamos de hogares de familias separadas, en donde uno dice una cosa y el otro dice, oh, si mi papá no me deja, mi mamá sí. Lo hacen súper bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que nosotros, todos aquí, tenemos que poner una mentalidad y es, la consistencia es poderosa, porque la consistencia nos permite, hagan de cuenta que el desarrollo de sus hijos es este corredor que está acá. ¿Sí? La consistencia lo que nos permite es marcar la ruta y decirle, de aquí no te pasas y de aquí no te pasas, pero tú puedes llegar hasta allá saltando, dando botes, yendo en zigzag, como quieras. Y cuando yo marco esta línea, es la consistencia. Cuando yo marco otra línea, es la consistencia. Entonces, si yo digo 5 minutos más de iPad, 5 minutos más de iPad. Pongan, y si ustedes mismos saben que de una vez no la van a lograr, no la pongan, no la pongan. Pongan cosas que ustedes realmente van a cumplir. Es que si no te acuestas ya, mañana cualquier cosa que ustedes no hacen. Ellos se dan cuenta de una. Entonces, la asertividad también consiste en que ustedes digan cosas que realmente van a hacer. Pero entonces, mucho ojo, porque hay a veces gente que me ha preguntado, y si yo le digo que sí, entonces le voy a pegar, ¿le tengo que pegar? No, no. El castigo físico es un absoluto, absoluto no. ¿Qué es lo que digo? ¿Sí? Y después podemos hablar un día de disciplina positiva y consecuencias lógicas y soluciones razonables con los niños. Pero entonces las cosas que yo digo y en las que estoy intentando hablar con ellos en este nivel de consistencia es, ¿cuál es la consecuencia lógica de que yo te diga que son 5 minutos más de iPad? ¿Qué son 5 minutos más de iPad? Pásela. Chan, vamos. ¡Ah! Yo sé que te enoja, pero eso no es fácil. Ve, te calmas y ahorita hablamos. ¡Ah! Yo la estoy diciendo, no van a llorar para siempre, eso no las acuérdense, no van a llorar para siempre.
Pero si no hacemos eso es más, bueno, 5 minutos más, bueno, 5 minutos más, bueno, 5 minutos más. De verdad, díganme si ellos están aprendiendo. Aquí lo que están haciendo es diciendo, me puedo meter por este atajo. Es este es el camino nada más. La otra cosa es, a veces los papás nos ponemos en una posición que es muy curiosa. Y es que nos devolvemos y es como si la paternidad y la maternidad casi que fuera inocua en la crianza. Yo sé que todos sentimos, nos duele que les duela, les decimos que los amamos, etcétera, etcétera. Pero a veces nos cuesta, por ejemplo, mostrarles que estamos muy enojados con ellos. A menos de que sea un grito, ¿sí? No les decimos, ¿sabes qué? No quiero hablar contigo ahora, no puedo hablar contigo ahora, estoy furiosa. Necesito calmarme 10 minutos, dame esto, dame 10 minutos, ¡chum! Me voy con la voz quebrada. O, por ejemplo, ¿sabes qué? Siento tan triste en este instante, quiero llorar, me siento mal. Ese tipo de cosas no se les contamos a ellos. Entonces, ojo con el monitoreo, nuestra paternidad y maternidad no es sino, nuestras emociones no solo tienen que ver con lo que ellos hacen o dejan de hacer, somos humanos. La primera vez. La primera vez. Imagínense, no, yo por eso nunca los llevo a las conferencias. Imagínense que la primera vez que decía que estaba chiquito, y lo dejamos en la casa de mi papá para quedarse, porque nos íbamos, yo no sé, cada uno se iba a traer los hijos. Y nos fuimos y Sergio empezó a llorar y a llorar y a llorar, pero no porque me iba yo, sino porque se iba Rodrigo. ¡Ay, papá! Y lloraba y yo, miren, me lo tomé, pero personal así, en la yugular me dio. Y yo, mi hijo no me quiere, mi hijo no me quiere. Entonces, ese tipo de cosas, el reconocer que eso es válido. A mí me dolió un montón, de verdad. Tenía como 2 años. Imagínense, yo psicóloga del desarrollo, digo, la época del apego son los 2 años. Entonces la mamá es la más importante. Mentira, era Rodrigo. Mentira. Y entonces cuando empecé a sentirme así, creo que me enojé contigo y todo. Entonces, me enojé un montón con Rodrigo. Me enojé un montón. Pero es que la maternidad no es enojo, ¿me entienden esto? Y esto no tiene que ver con Sergio, Sergio no estaba portando mal, no estaba haciendo nada. De hecho, estaba comportándose tal y cual una psicóloga del desarrollo esperaba a los 2 años que llorara cuando sus papás se iban. Pero yo esperaba que llorara por mí, no por él. Entonces, yo tengo que ser consciente de eso. Yo tengo que ser consciente que llegué de la oficina, pero mejor dicho que mato y como de muerto. Y llegué a la casa y está desordenada y empiezo yo a gritar. No, eso no es de ellos, eso es de nosotros. El reconocimiento de las emociones de papá y mamá, independientemente de nuestro rol de papá y mamá, es un elemento súper importante de la actividad. ¿Listo? Bien. Sí. Quería comentar algo. Yo también trabajo en salud infantil y a veces no en los contextos bien complejos, sobre todo en la parte del tercer punto que tenías de los acuerdos. Yo le decía a mi esposa que recientemente tuve por su caso una niña de 10 años que fue a la consulta mía. El papá pues tenían como 6 años separados más, pero ya el punto de afectividad era uno. O sea, el papá por un lado estaba diciendo que la mamá no permitía que la niña fuera al psicólogo como para buscar una terapia. Pero la mamá estaba en un punto en que, como el señor ya tiene una pareja nueva, lo que quería era legalmente tener más hijos con él. Y yo, ¿qué hago? Pero para ponerlos de acuerdo a la sociedad, porque al fin y al cabo yo les decía, ustedes tienen un punto en que se ¿qué van a hacer? Sí, eso es un mundo muy difícil y yo creo que aquí es donde, ya, fuera de chistes, de todos los chistes que les he hecho, yo creo que aquí hay una... Nosotros tuvimos estos niños y estas niñas por una razón, porque son importantes, o si no los tuvimos por una razón X, llegaron y son en este instante una razón X. Cuando hay hogares
que tienen familias separadas. Eso no es ni bueno ni malo, sino que es. Así se conforman las familias ahora. Hay un punto en donde estos adultos que estamos acá tenemos que despegarnos un poquito del rol de ser papá y mamá y entender cómo vamos a construir esa relación con el otro. Porque en muchos casos, yo coincido contigo, yo también veo muchos niños que terminan siendo el conejillo de Indias que experimenta con las emociones y los resentimientos de papá y mamá. Y fíjense que yo no juzgo esas emociones. O sea, yo sé que hay gente y hay personas que han terminado muy lastimadas en sus relaciones de pareja, pero yo lo que siempre trato de decirles es, si partimos del hecho de que eso que sientes es válido, ¿sí? Y de que hay cosas que no necesariamente podemos arreglar, también puedo partir del hecho de que tú te puedes separar de eso y entender que lo que está ahí ni tiene que ver con que tu papá o tu mamá hizo, o ni tiene que ver con que... Y eso es un ejercicio súper difícil de hacer. Y eso es más un ejercicio de los adultos y no de los niños. Entonces, es difícil. Y yo les digo, bueno, entonces, como todo eso es tan complicado, encontremos 5 cosas en las que estamos de acuerdo. El resto, miraremos a ver cómo lo solucionamos. Pero siempre les digo, pensemos en 5 cosas que son acuerdos mínimos. Yo les digo, acuerdos mínimos innegociables. Cosas que ustedes dicen, por lo menos en esto estamos de acuerdo. Y encontrar 5. A veces encuentro 3, no importa, 3, que son puntos comunes. Esto sí, esto sí, esto sí y esto sí. El resto, miraremos a ver. Cuando uno empieza desde sembrar, yo les digo, aquí estamos sembrando unas semillitas. 3 acuerdos mínimos. ¿Tú eres capaz de cumplir con eso? Sí. ¿Tú eres capaz de cumplir con eso? Sí. Listo. No intentemos resolver si el Señor le dijo, si la otra, si la nueva. Eso requiere una terapia de adultos que no va para acá. Pero los acuerdos son sobre los niños y las niñas, no sobre ellos. Y eso hace que hagan el mismo ejercicio que te conté en la pregunta. Eso hace que genere pensamiento crítico. Se sale. O sea, el acuerdo es sobre él. Entonces su meta no es estar de acuerdo. Su meta es que el tercero que está ahí, que es su hijo o su hija, reciba ciertas cosas, tenga un horario estable, lo que sea que decidan hacer. Y ahí empiezo, porque es un trabajo dificilísimo, pero ahí empiezo. Y yo siento que nos ha servido, ¿sabes? Cuando hablo con las familias separadas, yo creo que ese es un lugar que pienso, pero tu historia no son los papás. Bueno, empecemos a darle cierre a esto. La quinta cosa de la que quería hablarles en la asertividad es la empatía. Claro que de esto ya hemos hablado un montón y tiene que ver con lo que creo que tú no me acuerdo, tú decías de los ponerse los zapatos del otro. Entonces, la empatía tenía o tiene 2 elementos, uno emocional, poder sentir con el otro, y uno cognitivo. Hay un ejemplo que siempre cuento, que es el ejemplo de los chiquitos bebecitos. ¿Ustedes han visto 2 bebecitos, calculenle 7 meses, que uno empieza a llorar? ¿Qué pasa con el otro? Empieza a llorar. El bebecito no está diciendo, ay, pobrecito Tomás, tiene hambre, ¿no? Las neuronas espejo de su cerebro empiezan a actuar y como la empatía viene, digamos, alambrada en nuestro ADN, empieza el otro a sentir el dolor, la tristeza o el malestar. Entonces la empatía viene alambrada. La próxima vez que los vea, una próxima vez, les voy a mostrar los estudios de un antropólogo que se llama Michael Tomasero. Michael, que es además una persona súper interesantísima, un hombre que ha estudiado niños, que ha estudiado primates, se encontró que los niños naturalmente ayudan cuando son chiquiticos. Entonces, hay estudios en el laboratorio, de esos que me gustan, soy investigadora, los ponen en el laboratorio y entonces alguien tira unas llaves y empieza a hacerle como así, ni siquiera tiene que hablar. Las llaves, y naturalmente, niños de 1 año, o con 1 año un poquito más, porque ya están caminando, se levantan, cogen las llaves y se las entregan. Lo que él logró demostrar es que nuestro ADN, parte de lo que nos hace humanos, es la conexión emocional con el otro. Y entonces yo a mis maestras de primera infancia les decía el otro día,
Y nosotros nos quejamos, es que ese niño, es que es muy odioso, es que ese no sé qué. Y yo les mostraba el video y les decía, de verdad, miren, o sea, esto viene alambrado en el ADN. O sea, todos los niños que tenemos tienen el potencial de ser profundamente empáticos y amorosos. ¿Qué pasa entonces? Teníamos unas discusiones divinas con las maestras, pero terminábamos siempre en este lugar y es la empatía está y la empatía la podemos promover. ¿Y cómo se promueve la empatía en la asertividad en las conversaciones que ustedes tienen? Hagan estas preguntas. ¿Cómo crees o creemos que se siente papá? ¿Cómo crees que se sintió mamá cuando tú te fuiste, lloraste por papá y no por ella? Como hijo nuestro. Siempre sale en todas las conferencias. ¿Qué podrías hacer para ayudarlo a sentirse mejor? Oh, esta es una pregunta bella, porque ¿saben qué hace esta pregunta? Esta pregunta es como las preguntas que les conté del Fast Brain Procedure. Esta pregunta genera agencia. Agencia quiere decir que los niños dicen, tengo una idea, podemos hacer esto, tengo una idea, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacen para ayudar a los demás? Ahora, yo les voy a decir una cosa. Aunque naturalmente eso está en nosotros, no a todo el mundo le sale tan natural. ¿Ven la diferencia? Viene alambrada, pero hay unos niños y unas niñas que son más tímidas. Unos niños o unas niñas que les cuesta más ponerse en los zapatos del otro. Estos son los que necesitan más preguntas de esas. ¿Eso quiere decir que tienen un problema? No. Eso quiere decir que, así como nosotros tenemos el pelo café, ya te doy la palabra. Así como unos tenemos el pelo café, amarillo, etcétera, etcétera, hay variabilidad en la posibilidad de conectarse emocionalmente con las otras personas. Dime. Hay momentos en que mi hija como que se le pasa la empatía, o sea, como que la lleva al límite. O sea, ¿cómo enseñarle o cómo aprender a balancear eso de poner límites? O sea, hasta dónde llega la empatía y hasta dónde empieza como tu límite. Okay. Porque a veces como que... ¿Me puedes dar un ejemplo? De pronto alguna amiguita fue fuerte con ella y le dijo cosas que no debía decirle o dejó que su rabia pasara y la agredió. Entonces ella siempre es como, no, pero entonces de pronto ella estaba pasando un mal momento, pero Marte, ok, lo entiendo, pero entonces, ¿cómo te estás sintiendo? No, pero es que ella tuvo un mal día ayer, no sé. Entonces como que muchas veces prima cómo se siente el otro a cómo se siente ella. Claro. Entonces, ¿cómo enseñarle cómo a balancear eso y que, pues, que la empatía también tiene un límite? Claro. ¿Dónde empieza? Donde la empatía tiene el límite es la asertividad. Entonces, acuérdate que la asertividad tiene que ver con también tener una posición y decir, ¿cómo te sientes tú con eso? Y entonces si te dicen, no, pero, no, espérate, yo no te estoy hablando de, sino te estoy hablando de cómo te sientes tú. Cuando no te invitan a jugar, ¿cómo te sientes? ¿Y cómo te sientes o cómo crees que se sentiría otra persona? Piensa en otra persona, si no fueras tú, ¿cómo se sentiría esa persona? Ahora devuélvete a ti. ¿Qué podrías hacer entonces para contarle a tu amiga que eso no te está haciendo sentir bien? Claro. Entonces, es siempre pensar en el otro, pero también devolverle la pregunta por ella. ¿Qué es lo que, dónde estás tú? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te gustaría? Esa es una pregunta que casi no le hacemos a los niños. ¿A ti qué te gustaría hacer? Ellos se sorprenden un montón porque no lo hacemos como adultos. ¿Cómo te gustaría que te trataran a ti? Eso es lo que están haciendo contigo. Entonces creo que hay algo que no está funcionando. Siempre devolver la pregunta hacia adentro. ¿Sí? Listo. Dale, vamos. Perdóname, dime. Tiene que ver con la responsabilidad afectiva. ¿Con el qué? La responsabilidad afectiva. La responsabilidad afectiva. ¿Podrías contarme un poquito más qué estás entendiendo por eso? ¿No? Porque estaba hablando de la responsabilidad afectiva, es la capacidad de ser consciente del impacto que tienen esas palabras de acción. Claro. Ok. Sí, ese es un elemento de la asertividad que es, digamos, es otra manera de llamarle a la empatía. Si yo me puedo poner en el lugar del otro, ¿sí? Es que, fíjense, algo pasa con las habilidades emocionales, es que son integradoras. Entonces, la empatía no funciona solita. La empatía funciona con, por ejemplo, el pensamiento crítico, que es salirse y pensar en uno mismo,
y entender algo, digamos que el nombre técnico de lo que me estás hablando, que se llama consideración de consecuencias. Entonces yo le meto la parte afectiva, pero además tengo una capacidad de pensar qué va a pasar a largo plazo si yo le hago, yo le digo, yo le jalo el pelo, yo las dejo por fuera, o yo no digo nada, ¿sí? Y eso, esa consideración de consecuencias unida a la empatía y unida a la asertividad, yo creo que esa es una forma de llamar. El nombre técnico es consideración de consecuencias. Listo. Ay, esta me encanta. Parte de la asertividad es que está bien, no está bien. Entonces nosotros tenemos nuestras capas de mamás, papás y mamás. Veníamos hablando hace un rato con Rodrigo sobre lo importante que es ser ese norte, ¿no? Sobre cómo los niños nos miran, nosotros guiamos, nosotros hablamos en el carro y le echamos la madre al otro y los niños están diciendo, ¡ah, se echa la madre! Bien, ¿sí? O nosotros somos empáticos con otra persona y somos cuidadosos y generosos, regalamos, sé, partimos las 11, regalamos los chicles, etcétera, etcétera. Bien, sube. Pero resulta que, y esto va unido a lo que les conté hace un rato, a veces no estamos bien. Y entonces intentamos seguir siendo estos papás y mamás que cumplen todo lo que hay que hacer sin parar un segundo de reconocer que está bien no estar bien. ¿Se acuerdan que les dije que atravesar el malestar es una de las mejores habilidades que ustedes les pueden enseñar a los niños? Bueno, esa habilidad nace de acá, de que ustedes puedan reconocer que también tienen malestar. ¿Y eso cómo se hace? ¿Sí? Y es simplemente hay que darse el permiso. Yo les voy a contar otra historia. No te quiero que no te quiero que Una vez, de verdad, Rodrigo estaba y Sergio estaba, pero mejor dicho, o sea, mi mamá hubiera dicho que se le había subido la manigua al hombro. No, qué cosa tan impresionante. Lloraba, peleaba, no hacía caso. Estaba más chiquito, tenía como 3 años. Y entonces yo estallé, pero no estallé con él, sino que algo hizo, estábamos en la cocina, algo hizo, y yo me quedé mirándolo y se me empezaron a escurrir las lágrimas. Y me senté, 3 años, y me senté en el piso y le dije, hijo, no puedo, no sé qué hacer. No sé qué hacer, ya estoy desesperada. Y él innatamente empezó a limpiarme las lágrimas y me dice, perdón, mamá. Y le dije, es que yo no sé qué hacer, ya no sé cómo hacerte sentir bien. No estoy bien. ¿Me regalas un ratito? Y ya, yo honestamente no me acuerdo qué pasó después creo que llegó Rodrigo y recogió a Sergio, pero yo me paré un segundo y le dije, no puedo, mi amor. Y uno tiene miedo de ser vulnerable frente a ellos. Pero al contrario de que la vulnerabilidad les muestra debilidad, la vulnerabilidad lo que les permite saber es que nosotros sentimos como ellos y podemos salir de la emoción. Y después nos abrazamos, etcétera, etcétera. Pero permitirse no estar bien es una de las mejores maneras de ser asertivos. ¿Sí? Y eso además significa que no es abandonar. Yo en ese momento no fue que dejara de ser mamá. Yo seguía siendo mamá de Sergio, pero acepté que de verdad no era capaz, no era capaz, estábamos los dos solos, dale. Y aceptar. Entonces, este también es un concepto súper chistoso porque yo les digo a los papás, es importante que aceptemos. Listo, yo acepto. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Sí? Aceptar es qué. Aceptar tiene que ver con, uno, dejar fluir la emoción, pero sobre todo tiene que ver con entender qué es lo que nos está haciendo sentir así. ¿Sí? En ese momento, mis lágrimas eran porque yo honestamente sentí que había agotado todas mis habilidades parentales para manejar a Sergio. Todas. Yo ya no tenía una más. Y no quería gritar. Mentiras, creo que yo había gritado. Sí. No tenía más, no tenía más. Y entonces, fíjense, no abandoné. Acepté que en ese momento ya no podía seguir haciendo eso. Y él respondió como yo hubiera querido que respondiera. Aquí está él. Sí, mamá, estás triste. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Entonces, traten de pensar, ¿cómo se acepta?
pensando en lo que sienten, qué es lo que los está haciendo sentir así. Si hay un detonante, los detonantes son claves. A veces ustedes no les ha pasado que sienten que están enojados y no saben por qué. Rodrigo sabe cuándo yo me enojo. ¿Sí? Y eso, si ustedes exploren un poquito lo que pasó antes, en el trabajo, en la llegada a la casa, en ese momento logran encontrar que es, leyeron un correo que no les gustó, cualquier cosa, no tiene que haber pasado nada. Y hay 3 ideas que les pueden ayudar a aceptar. Entonces, de todo lo que hay que hacer, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué está en mis manos? Entonces, puedo en este momento parar. Yo en ese momento tomé la decisión de esperar a Rodrigo. ¿Paré? Dije, puedo esperar que llegue Rodrigo. Eso es. La otra es, de todo lo que hay que hacer, si me siento muy abrumada, ¿qué hay que hacer urgente? Si no puedo parar, ¿a dónde le meto la prioridad? Y sobre todo, si no termino de hacer eso, ¿qué puedo hacer mañana? Entonces, aceptar el reconocer la sensación y darse un momento, una pausa, entregarle al otro, esperar hasta mañana. Y eso es aceptar. Cuando aceptamos, dale, pasan 2 cosas. Reconocemos emociones y hacemos este ejercicio de salirnos de nosotros mismos y tomar otra perspectiva. Bueno, dale. Una de las cosas que creo que ya se las mencioné, pero es muy importante, es nosotros cuando hablamos con los niños y las niñas tendemos a decir que eres muy desordenado, es que eres muy incumplido, es que eres muy caprichoso, es que eres, ¿sí? O con nuestra pareja, es que en ti no se puede confiar. Tendemos a conversar en familia con afirmaciones que ponen en el otro el comportamiento. ¿Y qué pasa cuando uno pone en el otro el comportamiento? ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? ¿Tienen alguna idea? ¿Qué pasa si yo les digo, es que ustedes son muy incumplidos? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Y qué me dicen? Yo, también. ¿Yo, incumplido? No. Lo que pasa es que tú no me diste la instrucción correcta. Y eso, en últimas, es terrible porque lo que hace es encontrar culpables. Perdón, no. Y se cuelga. Entonces, ¿cómo se resuelve eso para poder conversar desde la asertividad? Usando mensajes en primera persona. ¿Se acuerdan lo que dice Dino? ¿Qué era lo que decía Dino? Era el quiz. ¿Qué decía Dino? Me paro firme. ¿Y qué dice? Para. No me gusta. Me siento esto. Ya tienen el método de los mensajes en primera persona. Si ustedes le quieren decir a su hijo que está siendo muy desordenado, ¿sí? No le digan, es que eres muy desordenada, porque ya les voy a contar la historia del sancocho rico, pero eso es un sancocho rico. Ustedes le dicen, cuando no recoges la ropa sucia y la llevas a la canasta, me siento muy frustrada porque esa es tu tarea dentro de lo que tenemos que hacer. Entonces el niño dice, fue que no recogí la ropa, no que hay algo mal en ellos. ¿Sí ven la diferencia? Eres muy desordenado. Cuando tú no recoges la ropa sucia, me enojo un montón, me molesta, porque dentro de las tareas de la casa, esa es tu responsabilidad. Entonces estoy diciendo, ¿qué es específicamente lo que me está enojando? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Y qué es lo que me produce la emoción? Entonces, les voy a contar esta historia y ya van a entender por qué. Entonces, imagínense que después de esta charla, ustedes me van a invitar a un sancocho que van a hacer aquí en el colegio. Catalina me va a invitar a un sancocho. ¿Cierto? No me gusta el sancocho, pero usemos el sancocho. Entonces Catalina me invita a un sancocho y yo les digo, papás, un sancocho súper rico. Si no, no quiero. ¿Me hacen un sancocho rico? Listo. Entonces, en 8 días que nos vemos aquí y ustedes me dan el sancocho, me dan un sancocho que tiene carne, pollo y pescado. Y yo soy alérgica al pescado. Yo les digo, pero eso no es un sancocho rico. Entonces, Telina, pero tú pediste un sancocho rico. Trifásico, eso es mejor dicho, gourmet.
Les digo, no. Eso es exactamente lo mismo cuando nosotros les damos instrucciones a los niños. Te portas juicioso. ¿Qué es portarse juicioso? Y entonces ustedes llegan y no recogieron la ropa, pero hicieron las tareas. No sé qué. ¿Por qué? Yo te dije que te portabas juicioso. Los niños no tienen por qué entender qué es portarse juicioso. Si ustedes quieren utilizarlas en diversas conversaciones, piensen en un sancocho rico. Díganles, yo quiero uno que sea con carne, pollo, papa y plátano, pero no con pescado. Yo quiero que cuando yo llegue a la oficina, estén hechas las tareas y recogida la ropa. Si quieres la comida, comemos juntos y no importa. Pero esas dos cosas tienen que estar listas. La diferencia en la manera en que hacen las cosas es impresionante. Entonces, no son muchos ricos. Siempre que necesiten que sus hijos o sus hijas hagan algo, denle la instrucción exacta, con el comportamiento exacto para que lo puedan hacer. Y si no la cumplen, háblenme en mensajes de primera persona. Yo me siento cuando tú. ¿Sí? Listo. ¿Y qué más tenemos aquí? Este está muy lindo, pero creo que de este ya hablamos, que tiene que ver con el aceptar y el estar aquí ahora. Y vamos a cerrar con este, que es muy importante. Hay dos formas en las que ustedes crían a sus hijos y a sus hijas. Una que tiene que ver con lo que ustedes son, el ejemplo que ustedes dan, la manera en que ustedes le hablan al señor portero cuando llega, la manera en que ustedes hacen la comida. Los niños aprenden por un proceso cognitivo y emocional también, pero fundamentalmente cognitivo, que se llama modelamiento. Ustedes modelan, son como el modelo a imitar para ellos. Entonces, claro, cuando uno dice, cuando por ejemplo, a veces yo tengo papás que me dicen, es que es súper agresiva mi hija, grita todo el tiempo, y yo empiezo a explorar. Allá adentro veo, por ejemplo, patrones de crianza en que papá y mamá gritan un montón. Los niños aprenden por modelamiento. Esa es una. Hay otra manera de aprender, que es esta, es a través del estilo parental. Entonces, estas son todas las cosas que ustedes conscientemente hacen para ser papás y mamás. Ojo con esto, pongamos esta regla, te acuestas hasta ahora, esto es lo importante, así solucionamos este problema. Y hace muchos años una señora que se llama Diane Palmery creó esta clasificación en la que ella dijo, ve, yo puedo entender la manera en que todos nosotros los papás nos relacionamos con nuestros hijos cuando yo cruzo dos factores. Un factor es qué tanto amor, cariño, confianza, conexión tengo. Y otro factor es cuántas reglas pongo, cuánta estructura, cuántas órdenes. ¿Se acuerdan que hace un rato les dije que estaba bien decir porque sí, porque yo soy tu mamá? Ahora les voy a explicar por qué. Entonces ella lo que encontró fue que cuando yo tengo un poquito amor, mucho cuidado, mucha libertad, perdón, un poquito cuidado, poquita libertad, pero además tengo poquitas reglas. Esta es el estilo parental que menos funciona. Se llama el estilo ausente. ¿Sí? No estoy, no pongo reglas, no digo. Y este, de lejos, es el estilo de crianza más problemático y el que causa más problemas en los niños y en las niñas. Cuando yo pongo mucho amor, que ayer les contaba a los papás y mamás de preescolar, que es como el que dice, que me dice a mí, yo soy amigo de mis hijos, ¿sí? Y entonces el ser amigo de sus hijos implica, por ejemplo, que yo confío, ellos verán, o sí, como, no, pero no importa, pero vamos a hacer esto, pero saltémonos la regla, pero bla, 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 bla. Y ese, combinado con poquitas reglas, me da el estilo permisivo. Fatal también nos muestra la evidencia científica. Porque lo que hace es que los niños, ese no traza este camino. ¿Se acuerdan mi ruta que tracé acá? Saltando, corriendo, para allá, para acá, pero esta es la ruta. Y ese no traza ruta. Ese solamente dice, vamos y miramos, a ver qué pasa. Ese no funciona. Hay otro que es este que tiene muchas reglas, pero poco amor. Porque yo digo, porque yo hago, silencio, calladito, silencio, es que aquí la regla se está a punto ya. Poco funciona. Y entonces, mientras que el otro, el permisivo, me genera comportamientos muy erráticos en los niños.
Yo les digo que se queden los pequeños emperadores de la galaxia. El de abajo me genera, el autoritario, me genera niños muy enojados con el mundo. Niños que además guardan resentimiento. Los papás me dicen, uy, mira cómo me respeta. Y digo, yo no creo que te respeten. Lo que tienes miedo o rabia. Que es distinto. Y hay uno que tiene que ver mucho con las reglas. Mucha regla, mucho orden, pero mucho amor y mucha confianza. Que se llama el democrático o el asertivo. Y Diana Brown Reed lo que decía es, esta vaina parece ser la que mejor promueve el desarrollo y la que tiene un impacto importante en la prevención de problemas de salud mental, por ejemplo. Ese. ¿Y ese cuál es? Ese sí, en ese se dice, porque yo soy tu mamá, punto. Pero también se dice, yo sé que esto no te gusta, yo sé que esto te da rabia. Ese es el que lo incluye en las decisiones. Vamos a tomar una decisión en familia, ¿sí? Y esa la tomamos. Yo, sí, se acuesta para arriba o para abajo de la cama, que decida, pero a las 8. Se acuesta a las 8. Entonces, acuérdense, ese es el que sí marca el camino y los deja moverse. A veces a nosotros nos angustia que se muevan tanto en ese camino. ¿Qué importa? Allá van a llegar. Pero si tienen claro que es de aquí a aquí, esa vaina promueve el desarrollo de una manera impresionante. Y fíjense qué es lo que hemos encontrado. Ese estilo, por ejemplo, promueve un aprendizaje súper lindo sobre las consecuencias de nuestras propias acciones. Ese es el que tiene niños empáticos, porque tiene papás empáticos. Tiene papás que consideran consecuencias. Tiene papás y niños que son capaces de parar y decir, no puedo, no sé qué hacer. Parar y seguir de ahí en adelante. Tiene papás y niños que se cuidan y tiene papás y niños que son autónomos. Los niños y niñas de papás y mamás asertivos son niños que empiezan a coger su propio camino. Y háganme cuenta que lo que empiezan a hacer es, hay unos que van así cogidos de la mano de los papás porque los papás les da miedo soltarlos. Estos niños del estilo democrático lo que van haciendo es caminando y chequeando con papá y mamá. Bien, listo, bien, pero van caminando solitos. Son autónomos, súper autónomos. Y sobre todo, y ya para terminar, son niños cuya intención en las relaciones tiene que ver con cuidar, ser y cuidar al otro. Entonces les importan las relaciones y cuando se equivocan reparan la relación. Y eso es tremendo. Entonces, para concluir, mis queridos papás, mamás, la conversación en casa es poderosa. Ideas que se llevan, acuérdense que tienen que pensar con mente curiosa. Se llevan ideas sobre cómo promover conversaciones profundas, las preguntas que les di, sobre darse un ratito para calmarse, sobre hacer preguntas que promuevan empatía, sobre cómo les pueden preguntar a sus hijos cosas, sobre cómo hablar desde la primera persona para que el niño entienda, sobre cómo no hacer un sancocho rico, por lo menos así, de otra manera se puede. Y lo más importante es que sus chiquitos y sus chiquitas sientan que ustedes están dispuestos para la conversación. Todas estas cosas las pueden leer, no importa. Pero si ustedes logran que ellos sientan que ustedes los oyen, los escuchan y tienen en cuenta su punto de vista, esto de la asertividad en familia sale mucho más fácil. Muchas gracias.